clase de hoy. Bueno, muy bien. Estamos. Bienvenidos a todos entonces a la misión. Estamos ya en la clase 10 hoy. Vamos ya casi terminando el curso. Nos quedan dos clases más después de esta. Son 12 clases en total. Así que bueno, lindo poder tenerlos nuevamente aquí. A ver que está entrando más gente, a ver si le damos el acceso a los que están llegando en este momento. Denme un segundito. Así van entrando. Bueno, le decía que estamos entonces en la clase 10, ya muy avanzado el curso, con muchas cosas que hemos visto, algunas que nos faltan todavía. Hoy tenemos una clase bastante interesante y las últimas tres, esta y las dos que quedan, son muy lindas clases, así que bueno, espero que puedan estar hasta el final y poder recibirlas. Voy a hacer, mientras va entrando gente, voy a hacer un pequeño repaso rápidamente de las clases que dimos anteriormente, como para si alguno por ahí se perdió alguna clase o no estuvo y todavía no tuvo la oportunidad de ver el video, por lo menos le hacemos un pantallazo general de lo que venimos hablando desde que arrancamos. Y bueno, vimos en la clase 1, ¿sí? que nos preguntábamos cuál es la misión de Jesucristo para su iglesia, y allí habíamos visto que justamente la misión que Jesucristo tiene para todos nosotros es la de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra, y ahí habíamos separado, ¿sí? Habíamos separado dos cosas que son muy importantes, que no era lo mismo, ¿sí? Estar haciendo una tarea misionera que estar cumpliendo con la misión, ¿sí? Habíamos dicho que, bueno, que posiblemente podemos estar haciendo cualquier tarea misionera, que incluya cualquier actividad de las actividades misioneras que uno siempre piensa y le viene a la memoria cuando habla de un viaje misionero, de una tarea misionera, pero puede ser que tal vez nos estemos cumpliendo con la misión que es justamente hacer discípulos. Por ejemplo, no sé si hago un viaje misionero a corto plazo, a algún lugar, no sé, a colaborar, no sé, con la construcción de un orfanato o a colaborar, no sé, con la evangelización de un lugar y lo que sea, estoy haciendo una tarea misionera, pero en realidad, si yo no me quedo ahí y me pongo a ser discípulo de Jesucristo, entonces no estaría haciendo la misión. Vimos también que era importante, antes de comenzar esto de decir, bueno, vamos a ser discípulos de Jesucristo, vimos que lo más importante era también que definiéramos cuál era el Evangelio. Porque, bueno, habíamos leído que el apóstol Pablo nos decía que, bueno, conforme como uno había recibido a Jesucristo, bueno, que anduviera en él. Y entonces, bueno, la pregunta que nos hacíamos era cómo recibimos a Jesucristo, cuál fue el evangelio que recibimos, ¿no? Y cuál es el evangelio que nosotros tenemos que compartir. Y allí habíamos hablado del evangelio del reino, que antes del evangelio de salvación está el evangelio del reino, y que hablábamos de lo que significaba el reino, y bueno, y demás. Luego vimos cómo llego a ser un discípulo de Jesucristo, porque bueno, si antes de poder hacer discípulo de Cristo a otro, primero tengo que ser discípulo yo. Entonces ahí vimos la diferencia que había entre un creyente y un discípulo, que no es lo mismo, y vimos cómo uno puede, o lo que debería hacer, o cómo debería vivir uno para poder calificar como un discípulo de Jesucristo. Vimos la clase 4 cuál era el Evangelio de los Apóstoles, y vimos, bueno, que a ese Evangelio de Jesús, el Evangelio del Reino, ellos le agregaron, bueno, que ahora había un rey que estaba sentado en un trono, como dice Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante, un rey que está sentado en un trono, que gobierna en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y que está esperando que toda la humanidad se postre, doble rodilla y lo confiese el Señor, o sea, lo confiese el dueño, lo confiese el rey de sus vidas, ¿no? Y ese era el evangelio que ellos compartían. Vimos también la clase 5 cómo debería ser una correcta evangelización, y allí separamos de lo que era la presentación del evangelio de lo que era la evangelización, que no es lo mismo, ¿sí? El evangelismo, como le decimos nosotros, la presentación del evangelio, ¿sí? Que no es lo mismo que hacer una evangelización. Vimos que la presentación del evangelio es un acto, pero que la evangelización es un proceso. Y allí hablamos y desarrollamos el tema. Luego en la clase 6 vimos cómo logro hacer discípulos de Jesucristo, y bueno, ahí vimos entre unos cuantos puntos que estuvimos tocando como de la tarea que tenemos para ser discípulos, vimos que lo más importante de todo eran las relaciones, la importancia de las relaciones, la importancia de entender que el discipulado es un proceso, la importancia de entender que el discipulado es un acompañamiento, donde todo el tiempo llevamos al discípulo
en la vida diaria a observar las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica en su vida, y que para ahí, bueno, tenía un poco que ver con esto de ser discípulo, bueno, pero mucho más hablamos y no lo vamos a ver hoy. Vimos en la clase 7 cómo se forma una comunidad cristiana, ahí vimos cómo poco a poco esos discípulos que se van formando, cómo le van dando forma a esa comunidad cristiana, y allí, bueno, vimos en aquel momento qué importante que era el rol de las casas para la iglesia primera, que de hecho hemos visto y ya lo hemos comprobado a través de la escritura, que nunca ellos tuvieron un auditorio, nunca tuvieron un templo, ni Jesús los mandó a hacer un templo, ellos se reunían en casas y a través de las casas era como se multiplicaba la vida de Cristo, el gobierno de Cristo en las personas, y así, bueno, se iban formando discípulos y se iba armando las comunidades. Luego en la clase 8 vimos cuáles eran los 4 pilares de esa iglesia misionera, conforme a ese diseño, y bueno, ahí vimos algunas de las reuniones que ellos tenían, diferentes reuniones, pero bueno, nos enfocamos más que nada en la más común, en la reunión de comunión que ellos tenían, donde se reunían, comían juntos, celebraban la cena del Señor, oraban, y sobre todas las cosas, y lo más importante era la observancia de la doctrina apostólica, que obviamente tenía que ver con las enseñanzas de Jesucristo. Vimos en la clase 9, nos preguntábamos más bien en la clase 9 si es verdad que solo algunos tienen un llamado misionero, y como ustedes saben, la semana pasada, la semana no, de hace 15 días atrás, vimos que en realidad para ser un misionero debo tener una misión, y si nosotros somos seguidores de Jesucristo, la misión ya la tenemos. Entonces vimos que en realidad todos tenemos un llamado misionero porque todos fuimos llamados a ser discípulos de Jesucristo a otras personas. ¿Sí? Acá me están escribiendo, dice bendiciones pastores. Si el audio se escucha bien, ¿todos lo escuchan bien el audio? Ahí está preguntando, se escucha normal. Así que, Rosalina, tal vez tengas que levantar un poquito el volumen porque todos creo que me escuchan bien. Estaba preguntando ahí. Bien, sigo. Entonces habíamos dicho que la importancia de entender que todos tenemos un llamado misionero, que lo que nos convierte en misioneros es tener una misión, y que la misión la tenemos todos. La misión que Jesucristo nos dio a nosotros, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de ir, de hacer discípulos hasta lo último de la tierra, es una misión que no ha sido dada a todos. Por lo tanto, todos deberíamos vernos con esa identidad de misionero, y bueno, y desarrollamos bastantes cosas ahí en la clase anterior, que no quiero detenerme mucho ahí porque quiero ir ya a la clase de hoy para no hacerlo muy extenso. Y hoy tenemos, ¿sí?, la clase número 10, ya estamos muy cerquita del final del curso, nos quedan poquitas clases. Hoy tenemos la clase 10 y la pregunta que nos vamos a hacer hoy es cuáles son los 2 pilares fundamentales en la vida de un misionero. O sea, ¿cuántos misioneros hay en esta noche conectados? Pregunto, ¿cuántos misioneros hay esta noche? Bueno, todos deberían decir, yo soy un misionero, yo soy misionero, ¿sí? La idea es que todos los que están conectados esta noche tengan la identidad de misionero, porque todos ustedes, como yo, tenemos la misma misión, que es hacer discípulos de Jesucristo. Ahora, en esto, ¿sí?, en esto de de cuáles son esos 2 pilares fundamentales en la vida de los misioneros, es donde nos vamos a meter hoy para ver si en estos 2 pilares nosotros estamos fundamentando nuestra vida, ¿sí?, para ver si nosotros vamos a poder ser productivos en esta misión que Jesús nos ha dado de hacer discípulos de Cristo. Porque por ahí muchas veces, nosotros a veces como pastores tenemos esta tendencia de ver, a ver qué herramienta nosotros agarramos o adquirimos para poder compartírsela a la gente que pastoreamos, pero en realidad los primeros que tenemos que recibir esta herramienta somos nosotros. Lo que primero nos tenemos que ver es si nosotros estamos viviendo esto para poder luego compartirlo, impartirlo en la vida de las personas que vamos pastoreando, ¿verdad? Entonces, habíamos visto, ¿sí?, la clase anterior, habíamos definido que, bueno, como les decía recién, que para ser el misionero, ¿sí?, deberíamos tener una misión, y que todos la tenemos, que es Mateo 28, del 19 al 20, o sea que somos misioneros, tenemos una misión, y dijimos ahí que si la tenemos, ¿existe entonces el famoso llamado misionero que solo algunos escogidos tienen? Y dijimos que no. ¿Por qué? Porque todos realmente tenemos esa misión, ¿sí? Lo que existe, y esto sí es importante aclararlo, son asignaciones específicas, ¿no? O sea, Dios nos da asignaciones específicas a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevar adelante esta tarea de la evangelización y el discipulado.
Él nos establece en ciertos lugares, nos da asignaciones específicas, no sé, ciudades específicas, barrios específicos, regiones específicas, países específicos. Él nos da, ¿sí?, esas asignaciones para que nosotros desarrollemos la misión, ¿no? Pero en realidad todos somos misioneros porque ya tenemos una misión. Qué importante es entender esto, ¿no? Porque muchas veces dejamos, es como que decimos, bueno, los misioneros son los que alguna vez van a hacer un viaje a algún lado y se nos van lejos y bueno, y allá después nos mandan cartita contándonos cómo están. Y en realidad todos somos misioneros porque los que nos quedamos, los que no vamos lejos, también tenemos que hacer discípulos de Jesucristo donde estamos. Y ahí donde vienen las asignaciones. Tal vez Dios te da una ciudad, tal vez te da una región, tal vez te da un país, tal vez te da un país limítrofe, o tal vez te envía hasta el último de la tierra. Pero lo importante es que nosotros podamos ir entendiendo cuáles son esas asignaciones específicas que vienen del Padre para nosotros, ¿sí? Eso es lo más importante que tenemos que discernir para poder llevar adelante la misión. ¿Dónde Dios quiere que nosotros hagamos discípulos de Él? Una vez que el mito o el velo de la tradición religiosa se cae en mi mente en cuanto al llamado misionero y reconocemos que todos somos misioneros de Jesucristo, toda nuestra vida cobra otro sentido. Y nos establecemos en dos pilares fundamentales, donde comenzamos a ser productivos para el reino de los cielos y para la misión que Jesucristo tiene para su iglesia. O sea, una vez que yo tengo claro esto, que entiendo que yo soy un misionero, que tengo una misión, que Jesucristo me dio la misión a mí, como a todos, de ir a ser discípulos de Él, entonces toda mi vida cambia. Mi vida tiene otro sentido. Yo ya ahora no puedo pasar por alto esta verdad. No la puedo dejar encajonada en algún lado como una clase más que hice y bueno, ahí guardé el cuaderno, guardé el PDF, guardé el video y algún día lo vuelvo a ver para ver qué pasa, si recuerdo lo que me enseñaron. No, esto me tiene que cambiar la vida. Esta identidad de alguien que fue llamado a ser discípulo de Jesucristo a otras personas tiene que cambiar rotundamente mi vida. Le tiene que dar un giro total a mi vida hacia otro sentido y mi vida tiene que empezar a tomar el verdadero sentido por el cual Jesucristo me llamó a su reino. Porque Él me llamó a su reino y me llamó y me incorporó a su iglesia para que nosotros como iglesia, primeramente individualmente como hijos de Él, como seguidores de Él, pero también como iglesia, nosotros podamos cumplir con esa misión. Por lo tanto, es muy importante que esta identidad se haga fuerte en nuestra vida, porque eso va a hacer que nuestra vida cobre otro sentido del que veníamos teniendo hasta ahora. Si ya lo tenés, bárbaro, feliz, adelante, pero si no, esto debería sacudir nuestras vidas. Ahora, cuando yo entiendo esto y me empiezo a preguntar, bien, ok, bárbaro, tengo tantos años de creyente o de seguidor de Jesucristo, tengo tantos años en la iglesia y en realidad no he hecho ni siquiera un discípulo de Jesús, no me he dedicado a esto. Entonces, bueno, me tengo que dedicar a esto. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Qué debería yo hacer para poder llevar adelante la misión? Bueno, ya hemos enseñado cómo ser un discípulo, cómo hacer discípulo, cómo presentar el evangelio, cómo discipular, ya lo hemos hecho, pero la pregunta es que todo eso, o lo importante es, no la pregunta, que todo eso no lo podemos aplicar y no lo podemos llevar adelante si primeramente nosotros no estamos fundamentados sobre estos dos pilares que hoy quiero hablar, que tiene que ver con nuestra vida misma, dónde nosotros estamos parados en cuanto a esta realidad. Nosotros estamos, digamos, en la condición correcta para poder llevar adelante esta misión. De eso se trata la clase de hoy, ¿sí? Ver estos dos pilares que son fundamentales en nuestra vida. Ahora dice, cuando observamos la vida de quienes fueron los primeros en ir, ¿sí?, hasta lo último de la tierra, llevando el Evangelio de Jesucristo, vemos que resaltan dos cualidades fundamentales. Si nosotros nos ponemos a analizar profundamente Hechos de los Apóstoles, si nos ponemos a analizar las cartas paulinas, si nos ponemos a analizar todo lo que ellos movieron, cómo se movieron, qué lo hicieron, vamos tarde o temprano a encontrar dos cualidades. Podemos encontrar muchas más, ¿sí? Estas cualidades las vamos a llamar, ¿sí?, pilares, vamos a llamar que son dos pilares fundamentales en la vida del misionero. ¿Y para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ser productivos en la extensión del reino de los cielos, para poder ser productivos en esta misión que nos dio de hacer discípulos, sabiendo que cuanto más discípulos hacemos, más su gobierno se establece en la tierra, porque esos discípulos manifiestan su gobierno en la tierra. ¿Se entiende? ¿Esto se comprende? Es muy importante esto.
Estos dos pilares son la obediencia y la guía del Espíritu. Ahora voy a entrar en el tema. Roberto me está preguntando, eh, hermano Jorge, ¿nos da la cuenta de el mío, el YouTube personal mío, para buscarlo y ver la estadística de emisión? Ah, está bien, sí, sí, el video que hice otra vez. Mi canal personal me encuentran como, bueno, youtube.com/Lonzi Jorge. Como Lonzi Jorge, así me van a encontrar en YouTube. Ahí están, bueno, mis videos, hay listas de reproducción de escuelas y demás. Pueden entrar y ver tranquilamente. Bien, sigo entonces. Estas dos cualidades que se veían en aquellos primeros en ir, aquellos primeros discípulos de Jesucristo, lo vamos a llamar pilares, dos pilares. Uno es la obediencia y otro es la guía del Espíritu. Estas dos cosas las vemos continuamente en la vida de aquellos que extendieron el Evangelio de Jesucristo por toda la tierra. Por eso que necesitamos analizarlo y ver dónde nosotros estamos parados en cuanto a esta realidad espiritual, que es muy importante para poder nosotros cumplir con la misión que tenemos de ser, obviamente, misioneros de Jesucristo. Es importante reproducir la misión de Jesús sin estos dos pilares, perdón, es imposible, vamos a leer bien, es imposible reproducir la misión de Jesús sin estos dos pilares, porque dicha misión se hace en el Espíritu. Es el Espíritu que nos lleva a una obediencia absoluta y a ser guiados por Él en todo lo que el Padre ya predestinó para cada uno de nosotros. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Nosotros tenemos que ver, si nosotros nos ponemos a analizar seriamente cómo fue que la iglesia fue avanzando, cómo se fue extendiendo, vamos a ver un rol predominante del Espíritu Santo en todo momento. Todo el momento vamos a ver la guía del Espíritu Santo en la iglesia naciente, cómo ellos se movían, que ahora vamos a ir viendo cosas importantes, pero me voy adelantando algunas cosas. Qué importante que es la guía del Espíritu Santo en todo lo que se hace en cuanto a la extensión del Evangelio. Obviamente en todo es importante, pero en eso es específicamente importante. Sin obediencia al mandato y su forma, y sin la guía del Espíritu Santo, quedamos a la merced de nuestra humana forma de entender y hacer la misión, como también de exponernos a la guía de las ideas geniales de nuestra carne y nuestra humana sabiduría. Nosotros terminamos armando planes espectaculares que a veces nos preguntamos, pero bueno, ¿Dios quiere que yo haga esto? ¿Sí? Yo muchas veces me he preguntado, ustedes vieron que me encanta escribir, me encanta armar cosas, me encanta, soy muy maestro, me gusta todo esto, y de repente he hecho planes y cosas y en un momento me dije, pero ¿soy yo o es Dios el que me está mandando a hacer esto? Y muchas veces me di cuenta que era yo. Estrategias geniales, ¿sí? Cosas maravillosas para decir, bueno, voy a evangelizar de esta manera, y después voy a hacer esto y después aquello, y después no funcionaba porque era todo cuestiones mías, cuestiones que se me ocurrieron a mí, que tal vez, bueno, no sé, vi de algún lado, copio y pego, qué sé yo, pero en realidad me he dado cuenta, a medida que pasan los años en mi vida, como alguien que pastorea, que evangeliza, que discipula, que ministra a la gente en sus casas, que reúne gente en casa, que hace viajes a corto plazo y a largo plazo, o sea, todo esto en mi vida, me he dado cuenta a lo largo de toda esta historia, estos 20 años que llevo ministrando junto con mi esposa, de que es necesaria y fundamental la guía del Espíritu Santo para que nosotros también podamos obedecer lo que el Padre nos dice. Porque si no, terminamos nosotros armando nuestras propias estrategias. Y las estrategias de hombres no funcionan. Le vamos a poner mucho, pero no funcionan. Ahora, vamos a avanzar. Vamos a hablar primero de la obediencia. Vamos a ver 4 o 5 puntos que tienen que ver con la obediencia y después vamos a ver 4 o 5 puntos que tienen que ver con la guía del Espíritu. Vamos a arrancar por la obediencia, que es lo más importante que necesitamos. No existe la obediencia sin la entrega total a la voluntad de Dios. Es imposible que nosotros podamos obedecer al Padre en lo que refiere a la misión de ir y hacer discípulos si nosotros no estamos totalmente entregados a la voluntad del Padre. No podemos obedecer. Tarde o temprano vamos a empezar a cuestionar aquellas cosas que el Espíritu nos empieza a guiar o aquellas cosas que debemos hacer, la vamos a empezar a cuestionar. Desde lo emocional, desde los pensamientos, desde la tradición, desde la cultura, de donde ustedes lo quieran pensar, pero en algún momento nos vamos a encontrar con eso, si nuestra entrega no es total. Por eso que me gusta a mí esto, ¿no? Porque
en Marcos 14:36, Marcos 14:36, cuando Jesús está en Getsemaní, ustedes recuerdan, en el momento dice, Padre, dice, Abba Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, ¿sí? Sino como quieres tú. Y acá es muy importante porque quiero que este punto yo ya lo hemos, creo que en el momento lo hemos tocado y si no lo vamos a volver a tocar más adelante. En la última clase seguramente vamos a tocar este tema. Pero vemos a Jesús en el momento más difícil de su vida. Porque él está en Getsemaní, él está orando, sabe lo que viene, porque él es profeta, sabe lo que viene, es el Hijo de Dios, tiene clarísimo lo que le viene. Y él le pide, Padre, ¿puedes apartar esta copa de mí? Obviamente la copa de ira, él tenía que beber esa copa de ira para cargar con el pecado del mundo. Pero también sabe que le esperaba la cruz, le esperaba el ser lacerado, el ser golpeado, el ser dañado, el ser burlado, todo lo que él vio con ese camino hacia la cruz. Y obviamente lo último le esperaba una muerte en cruz. Y él dice, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y yo en ese momento me pregunté, ¿será que Jesús en ese momento se quería ir? ¿Será que Jesús en ese momento, el Jesús hombre, no ese Hijo de Dios, estaba en ese momento sabiendo lo que venía y tal vez él en su momento de debilidad, que seguramente lo tuvo, él dijo, yo no sé si puedo enfrentar esto, yo no quiero esto? Que no sea como yo quiero, pero sino como tú quieres, Padre. Dejar de lado el que yo quiero como tú quieres es fundamental para llevar adelante el plan que Dios tiene con nuestra vida. Dios Padre tenía un plan, que el Hijo padeciera y fuera a la cruz y muriera en la cruz. Y el Hijo le está diciendo, Padre, que no sea como yo quiero otra cosa, Padre. Pero en realidad, aunque yo quiero otra cosa, es preferible que sea como vos querés, Padre. Entonces aquí vemos, ¿sí?, la importancia de que el Padre tenía un plan, el Padre tenía un propósito, el Padre tenía una misión para su Hijo, ¿sí? Y su Hijo, en un momento de debilidad tal vez, él piensa abandonarla, pero en un momento dice que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esta es la máxima obediencia, esta es la máxima entrega que nosotros podemos darle al Padre. Muchas veces nosotros, en esta vida de misioneros que Dios nos da, esta vida de ir y hacer discípulos, en esta vida de tener que ir y visitar gente y tal vez entrar a su casa y tal vez ir a un barrio difícil o estar en una situación, no sé, climática difícil, pero así todo tengo que ir, o tal vez no sentirme bien de ánimo o hasta sentirme, no sé, enfermo y tener que ir igual a discipular a alguien, muchas veces podemos flaquear. Pero si nuestra entrega es total, vamos a ir a pesar de. No importa lo que nos venga, igualmente vamos a ir porque por encima de nosotros está la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros discipulemos. Esa es la voluntad del Padre. Que nosotros discipulemos, que nosotros formemos a personas en la tierra para que haya cada vez más personas que manifiesten el carácter, la naturaleza y la vida de Cristo en esta tierra. Por eso que sin obediencia, nosotros en primer lugar, es imposible que podamos avanzar en esta vida y en esta misión que tenemos de hacer discípulos. Siempre nos tenemos que decir, yo siempre digo, ¿no?, cuando empiezo a dudar algunas cosas, digo, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Si lo hago yo, seguramente no va a ser perfecto, pero si es como vos querés, las cosas van a funcionar. Y en ese como vos querés tengo que renunciar a miles de cosas muchas veces. Hay muchas veces que me quiero quedar durmiendo, muchas veces quiero descansar, pero así todo hay que salir, hay que ir a ver gente, hay que visitar, hay que estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no podemos formar discípulos, porque los discípulos se forman a través de las relaciones. Si no ponemos por adelante las relaciones, hermanos queridos, no hay estrategia que valga para ser discípulos de Jesucristo. Seguimos. La obediencia nos lleva siempre a hacer lo que el Padre quiere, aun cuando eso represente padecer. Repito, la obediencia nos va a llevar siempre a hacer lo que el Padre quiere, aun cuando eso represente padecer. Hechos 5, Hechos 5, del 7 al 9, dice lo siguiente. Hechos 5, del 7 al 9. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor
y lágrimas ofreció ruego y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Salvación eterna para todos los que le obedecen. Ahora, está resaltado ahí, yo me tomé el atrevimiento de subrayar, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Muchas veces el Padre nos va a procesar a nosotros para que nosotros luego podamos hacer discípulos a otros. Siempre yo hago la broma, ¿no? A los hermanos y hermanas que uno pastorea y le digo, ¿quién de ustedes se levanta a la mañana y dice, oh Padre, por favor, te pido que me mandes muchas pruebas hoy, prueba mi fe hoy, Padre, para ver si salgo aprobado después de este día? No, oramos, Padre, cuidanos, protegenos, guardanos, que no nos pase nada malo, estamos en el hueco de tu mano, ya ni sabemos qué decir para que no nos pase nada malo. Pero ¿quién dice, por favor, Padre, mandame pruebas, mandame, probame, aunque sea que tenga que sufrir, no importa, Padre, porque yo quiero aún así obedecer? ¿Quién ora así? Nadie creo que ora así, ¿no? Al menos yo no oro así, pero acá vemos, ¿sí? Que la obediencia muchas veces la obediencia, ¿sí? Nos hace pasar por situaciones muy difíciles, incluso de sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que sufre, por ejemplo, la iglesia perseguida por causa de obedecer al Padre? En cada lugar donde hay alguien que hoy es perseguido, ¿sí? Es imposible que no haya sufrimiento. Siempre hay sufrimiento. La iglesia perseguida sufre de todo tipo de todo lo que se nos ocurra, tortura, violaciones, de todo lo que se nos ocurra, muerte. Pero aún así, eso es necesario para poder hacer discípulos de Jesús. Nosotros muchas veces no queremos padecer nada. Recuerdo cuando en nuestros primeros tiempos con mi señora visitando familias y discipulando de un lado a otro, cuando todavía no estábamos en el pastorado, cuando trabajábamos con nuestro pastor, y recorríamos nuestra ciudad en una bicicleta, íbamos y veníamos para todos lados, le gastábamos las gomas a la bicicleta yendo y viniendo. Una ciudad que más 50.000 habitantes, 40.000 habitantes, más o menos grande. Y recuerdo que íbamos a todos lados a ver gente y teníamos niños chiquitos y nos íbamos turnando, primero iba uno, después iba otro, íbamos a todos lados. Y me acuerdo que una vez había una hermana que era una maestra espectacular, que sabía mucho de todo lo que se te ocurra, del griego, del hebreo, de la exégesis, de todo lo que se te ocurra lo sabía. Pero cuando había que cruzar la ciudad para ver a alguien, le decía al pastor si no le pagaba el remis para ver a alguien porque no estaba dispuesta a ir hasta el otro lado. Entonces podemos estar llenos de letra, podemos estar llenos de conocimiento, podemos tener un montón de cosas, pero si no estamos dispuestos a padecer para ir a ver a alguien, para disipularlo, entonces nosotros no estamos parados en uno de los pilares fundamentales que un misionero tiene que tener para poder hacer discípulos. Si yo no estoy dispuesto a padecer por causa de ir a ser discípulo, entonces yo me quedo en la carrera, abandono la carrera, no puedo seguir. Después, bueno, decimos, pero ¿cómo puede ser la gente complicada? No, muchas veces somos nosotros los que no avanzamos como deberíamos avanzar. La obediencia nos lleva a no ser movidos de nuestras convicciones ante la presión. Hay mucha gente que dice tiene muchas convicciones, pero cuando viene la presión, a veces son removidos de sus convicciones. Hechos 5, del 28 al 29 dice, ¿acaso no le dimos órdenes estrictas de no enseñar ese nombre? Ahora han llenado Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí vemos cuando lo llevan preso a Pedro, a Juan, ¿sí? y los hostigan y le dicen, no, por favor, les pedimos que no prediquen el Evangelio. Lo sueltan, van, predican, los vuelven a agarrar otra vez y ahora dicen, pero no le dijimos que no enseñaran esto. Y ellos bajo esa presión en la que estaban, sus convicciones eran más fuertes que la presión que estaban recibiendo. Muchas veces nosotros, en medio de las presiones, cedemos ante el mensaje que tenemos que dar. Diluimos el Evangelio, no decimos las palabras que tenemos que decir, no confrontamos a quien tenemos que confrontar, no exhortamos a quien tenemos que exhortar.
Entonces después queremos tener discípulos. Jamás vamos a tener discípulos si no hacemos esa tarea. Vamos a tener creyentes, pero no vamos a tener discípulos. Al creyente nadie lo corrige. Al discípulo sí quiere que se deja corregir. Es muy importante esto. Muy importante que nosotros entendamos que discipular es estar bajo presión. Siempre vamos a estar bajo presión y que nuestras convicciones no pueden ceder. De ninguna manera nuestras convicciones pueden ceder ante cualquier presión que venga que nos impida hacer discípulos de Jesucristo. Sean presiones internas que tengamos, sean presiones de gente que nos rodea, sean las presiones que sean, no podemos ceder. Si tenemos convicciones claras, no vamos a ceder. Vamos a seguir adelante. Hay un error terrible en la iglesia que muchas veces se toma de ese pasaje para no hacer lo que debemos hacer. Permítame, porque esto no está en el estudio, lo estoy diciendo ahora porque tengo el sentir de decirlo. Yo por ejemplo, en el centro misionero el otro día estaba hablando con los chicos, estamos haciendo justamente se llama Convicciones Cristianas, y una de las cosas que veíamos en Convicciones Cristianas, hablábamos del reino, de la justicia del reino y demás, pero veíamos que como Jesús, por ejemplo, hablaba del reino a través de parábolas, y una de las parábolas que él hablaba, que ustedes la conocen, era la parábola del trigo y la cizaña. Y yo no sé de dónde salió de decir que el trigo y la cizaña, Jesús está hablando de la gente que está dentro de la iglesia, y entonces la cizaña hay que dejarla crecer, porque algún día los ángeles la van a cosechar y la van a separar. Eso está totalmente mal. Jesús debajo después lo explica y dice que el trigo y la cizaña están en el mundo, no en la iglesia, en el mundo. Entonces, yo tengo a alguien, y entonces, basado en ese argumento, no corregimos al que tenemos que corregir, no exhortamos al que tenemos que exhortar, entonces no discipulamos. Porque el discipulado es mostrarle a la gente, ponerle un espejo y decirle, mira, ¿te ves? ¿Ves que en esto no se ve Cristo en tu vida? Hay que cambiarlo. Entonces, nosotros hemos entendido mal una parábola y a través de esa parábola nos hemos agarrado para no confrontar a quien tenemos que confrontar. Hermano, la parábola es para el mundo, no es para la iglesia. Y nosotros debemos confrontar y debemos tener firmes nuestras convicciones a la hora de discipular. Porque si nosotros no tenemos firmes las convicciones a la hora de discipular, no vamos a poder hacer discípulos de Jesucristo. Recuerden esto, nunca pierdan de vista esto, porque es muy importante. ¿Qué es hacer discípulo de Jesucristo? Es llevar a las personas a obedecer las enseñanzas de ese maestro llamado Jesús. El llevar a obedecer esas enseñanzas muchas veces nos va a llevar a tener que confrontar. Nos va a llevar siempre a confrontar y a la exhortación muchas de las veces. Si ante la presión del otro lado, porque se enojan, porque no les gusta, por lo que sea, yo renuncio a mis convicciones, hermano, yo no puedo discipular a nadie entonces. Necesitamos mantener firmes las convicciones y no ceder ante la presión para poder hacer discípulos de Jesucristo. Y ni hablar con las presiones que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la tradición religiosa y demás. Yo, por ejemplo, a mí me pasó cuando salimos al ministerio que nos decían, ustedes como pastores no tienen que hacerse amigos de la gente, tienen que mantener a la gente allá y ustedes acá, porque cuanto más se juntan con la gente, más se familiarizan, entonces la gente no lo va a respetar. Todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Nosotros sí tenemos que estar en contacto con la gente, visitarlo en su casa, conocer hasta el nombre del perro, como siempre digo, conocer sus hijos, ministrar en la casa, ser familia, porque somos familia, porque el ser pastor a mí no me pone en una posición diferente a ellos. Somos todos hijos. Y ser pastor no es un título, ser pastor es una función. Y esa función tiene que ver con ir y aconsejar, guiar, enseñar, exhortar. Entonces estamos parados muchas veces como iglesia en principios equivocados, por lo tanto no podemos discipular y no tenemos los frutos que el Padre espera. Necesitamos relaciones, relaciones, relaciones. Sin relaciones nosotros no podemos hacer discípulos. Decimos esto y no nos damos cuenta que el maestro al que tenemos que seguir comía, dormía, viajaba, vivía con sus discípulos. Vaya si eso no era una familia y no eran relaciones bien íntimas. La obediencia nos libra de nuestra misión para hacer su misión. Repito, está entre comillas. La obediencia nos libra de nuestra misión para hacer su misión. ¿Cuál es tu misión, hermano? Mirá, mi misión es ir a la ciudad acá cercana y plantar una iglesia. Oh, gloria a Dios, hermano, qué bueno. ¿Y cómo sería eso? Sí, ya compré el terreno para edificar el edificio, para edificar el templo.
No, perdón, hermano, eso es tu misión, no es la misión de Cristo. Eso es tu misión, ir a un lugar, comprar un terreno, edificar un edificio y esperar que la gente venga. Eso es tu misión, no es la misión de Jesucristo. La misión de Jesucristo es que si vas a plantar una iglesia en otra ciudad, vayas, evangelices, vayas a las casas, disipule a la gente. La reunión vendrá después. Plantar una iglesia no es poner un edificio, plantar una iglesia es que haya gente madura que alcance a ser discípulo de Jesucristo para que ellos sean la asamblea llamada iglesia que luego se reúna en cualquier lugar. Ese otro concepto equivocado que tenemos a la hora de plantar una iglesia. Pensamos que plantar iglesia es comprar un terreno y es un edificio, listo, planté la iglesia. No, eso no es plantar iglesia. Hicimos un edificio, nos dedicamos a algo que tiene que ver con, no sé, con la parte, digamos, de, ¿cómo se dice? Ahí no me sale ahora, de inmobiliaria. ¿Sí? Compramos, vendimos, hicimos, pero en realidad no plantamos una iglesia. Eso es hacer nuestra misión. La misión de Jesucristo es buscar a la gente. Por eso que necesitamos nosotros obedecer lo que Él dijo para salir, para librarnos de nuestra misión y hacer su misión. Y no solamente eso, sino también a dónde Él nos quiere, cuándo nos quiere, dónde nos quiere. Permanecer en su voluntad tiene que ver con estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, en el momento correcto. Señor, ¿estoy en el lugar correcto? Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Y es el momento correcto para hacerlo? No, yo planifico, voy a tal lugar, tal hora, tal día, hago esto o aquello o lo otro, y después le digo, Señor, ¿podés bendecir esto que estoy haciendo? Y el Señor nos dice, pero perdón, ¿yo te mandé a hacer eso? ¿No les pasa eso a ustedes? A mí me pasa, yo soy yo el primero que digo, yo soy el primero. Me ha pasado miles de veces. Voy a hacer esto o aquello o lo otro, y después le digo, Señor, oro para que esto funcione. Y Él dice, ¿yo te envié a hacer eso? ¿Cuándo escuchaste que yo te dije que hagas eso? Hechos 9 3 al 6. Fíjense, esto es espectacular. Sucedió pronto que en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, que lo hizo rodar por la tierra, mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Aquí obviamente que estamos viendo si el momento donde Pablo tiene ese encuentro con el Señor y realmente hay una conversión en él. Pero fíjense qué tremendo, porque Pablo estaba detrás de su misión. Pero encontrarse con el señorío de Jesucristo lo llevó a vivir para la misión de Jesucristo, no para la de él. Pablo había, en su celo religioso, había pedido cartas de autorización para meterse en toda ciudad, en todas las casas y llevar a los cristianos presos, porque eso era su misión. Era la misión que él respetaba, que él creía, y es más, creía que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando se encontró con Jesucristo, cuando se encontró con el Rey, cuando se encontró con el Señor de señores, cuando se encontró con toda esa autoridad, él inmediatamente la primera pregunta que él hace es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque hasta acá vine haciendo mi misión, no la tuya. Y a partir de ese momento este hombre se convirtió en el apóstol más importante de la historia. Dejó su misión para hacer la misión. Y acá nos tenemos que replantear nosotros, ¿yo estoy haciendo mi misión o la misión de él? ¿Cuál es la misión que tenemos por delante? ¿Tener un auditorio más grande? ¿Hacer más reuniones? ¿Hacer todas las cosas que normalmente hacemos o hacer discípulos de él? ¿Cuál es la misión cuál es la misión por la cual hoy estamos dando nuestra vida? ¿Detrás de qué estamos? Sería la pregunta. ¿De nuestra misión o de la misión de él? La obediencia siempre nos va a llevar a dejar todo para hacer su misión. La obediencia nos hace fieles al mandato de Jesús en cuanto a la misión. Y acá vemos Mateo 28:20, que lo hemos visto miles de veces, dice,
enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Repito, la obediencia nos hace ser fieles al mandato de Jesús en cuanto a la misión. ¿Cuál es el mandato de Jesús en cuanto a la misión? Vayan y enséñenle a todas las personas a que vivan las enseñanzas que yo les dije que ustedes tienen que vivir. Muchas veces me preguntamos, ¿y qué es esto de hacer discípulo? ¿Cómo será hacer discípulo? Está escrito, lo dijo Jesús. Lo que ustedes viven, las enseñanzas que ustedes aprendieron de mí y que la están implementando en su vida, yo quiero que ahora vayan y se las enseñen a otras personas y los guíen a que las vivan, así como ustedes las viven. Eso es hacer discípulos. Esa es la misión que tenemos. Fíjense qué importante que son las relaciones en esto. Primero mi vida, que yo viva lo que Él nos mandó a decir. El otro día yo desafiaba a la iglesia y le digo, Dios no tiene, o sea, Jesús no tiene 10 mandamientos, tiene muchos más mandamientos. ¿Por qué no nos ponemos a revisar los 4 evangelios y veamos todas las veces que Jesús habló y vamos a encontrar más de 50 mandamientos que nos dio ahí? Y la pregunta es, ¿de todos esos 50 yo lo estoy viviendo a todos? Es más, ¿tengo presente cuáles son? Y la pregunta es, bueno, pero será, lo tendré que tener tan presente. Sí, lo tengo que tener presente. ¿Saben por qué? Porque justamente eso es lo que tengo que llevar a la gente que viva. Eso es discipular. Entonces nosotros andamos buscando de cuál es el último libro de moda en cuanto a discipulado. Y el Señor dice, miren que yo ya hablé. Si volvieran a ver los evangelios y fueran más detenidamente a ver qué dije yo, en lo que yo les pido a ustedes cómo tienen que vivir, para que ustedes ahora se lo enseñen a otro, no necesitarían un manual de discipulado. Está ahí. Pero nosotros, bueno, siempre queremos tener algo mejor. Es como que si no nos alcanzarían las palabras de Jesucristo. 1 Corintios 4 dice ahí, así pues, 4:1 es, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Hallado fiel a qué? Hallado fiel a la misión, hallado fiel a las palabras de Jesús. Debo ser encontrado fiel a lo que Él dijo, a lo que Él enseñó, a lo que Él nos pidió, para poder administrar eso. Téngannos los hombres, aquellos que nos ven como servidores de Cristo, pero administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere de administradores que cada uno sea hallado fiel. Por eso que esa fidelidad tiene que ver con obediencia. Fiel. Alguien que es fiel es alguien que obedece. Vamos al otro punto. Dijimos que íbamos a ver 2 pilares en la vida de un misionero, entendiendo que todos somos misioneros. Entonces vimos ya lo que era la obediencia, ahora vamos a ver la guía del espíritu, que es muy importante. Permiso, tomo agua. Es una característica de los hijos de Dios nacidos de nuevo, el ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Una característica de un hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo te va a guiar el Espíritu Santo? Y bueno, leamos Juan 14, leamos Juan 16 y veamos todo lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Nos convencerá de pecado, de justicia, de juicio, nos hará saber las cosas que le van de venir, nos recordará las cosas que Él habló, nos hará saber la voluntad del Padre y tantas otras cosas. Será nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro guía. Pablo después diciendo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón del hombre, son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Esto es a los que el Espíritu les guía, el Espíritu que escudriña en lo más profundo del corazón del Padre, lo que te hace saber. Entonces nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. Para poder cumplir con esta misión, necesitamos la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como le decía recién, yo tengo que preguntarle, Señor, ¿yo estoy en el lugar que tengo que estar? Y este es el momento en el que tengo que estar, estoy haciendo lo que debo hacer. Eso el Padre te lo va a revelar por medio del Espíritu. Y el Espíritu nos va a hablar de la forma que nosotros le entendamos. Te puedo hablar de miles de formas del Espíritu Santo. Te puedo hablar a través de la escritura, cuando estás leyendo, te puedo hablar a través de un pensamiento que llega, te puedo hablar a través de un sueño, de una visión, de tantas cosas, tantas formas que te puede hablar el Espíritu Santo.
De hecho, cuando llegó el Espíritu Santo y todos estaban asombrados ahí, oh, ¿qué está pasando? Todo esto están borrachos, miren cómo están hablando. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Esto que está aconteciendo es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días mis hijos y nuestros hijos profetizarán. ¿Y qué tendríamos? Visiones, sueños. Hay veces que nos decimos, no, pero ¿cómo esto de los sueños? Hermano, Dios siempre se manifestó a través de los sueños también. E incluso hasta a los incrédulos le habló por los sueños. Obviamente trajo a alguien de parte de Dios para revelárselo. ¿Saben cuántas decisiones nosotros acá, esta familia, la hemos tomado por sueños que nos ha traído el Espíritu Santo? Pero sueños proféticos, pero claros, precisos. Muchas decisiones que han marcado el rumbo de nuestra vida han venido por esos sueños. Por eso que nosotros no debemos desestimar la obra del Espíritu Santo, porque Él fue el que guió la primera iglesia. Hoy en día lo agarramos el espíritu por cualquier cosa, para ver si temblamos, si nos reímos, si damos vuelta por el piso, si escandalizamos la vida del espíritu. Pero el espíritu no es para eso. Esa manifestación no tiene que ver con el espíritu. El espíritu vino para guiarnos a la verdad, para recordarnos las cosas que Jesús habló, para tomar lo que es de Dios y traernos a nuestra vida, para escudriñar lo profundo del Padre y hacernoslo saber. Pero pasa que en la iglesia, como dice el apóstol Pablo también, hay muchos naturales que no perciben las cosas que son de Dios porque se perciben por medio del Espíritu. Yo no tengo que andar buscando el Espíritu Santo para ver qué don voy a tener, si voy a profetizar, si voy a sanar enfermos, si voy a... Andamos detrás de los dones, del espectáculo. O a ver si me caigo, si no me caigo, si me pasa esto. No, no, yo necesito el Espíritu Santo para que me guíe en esta vida que tengo como misionero para poder ser productivo y fructífero para el reino de los cielos, pariendo discípulos de Cristo en la tierra. Es fundamental el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. La guía del Espíritu es fundamental para andar en las obras que Dios preparó de antemano. Muchas veces este versículo lo leemos y lo pasamos de alto así como, bueno, sí, vaya a saber qué quiere decir. Efesios 2:10 dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús, o sea, nacimos de nuevo, nos creó de nuevo el Señor en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. O sea, Dios preparó obras de antemano por las que nosotros teníamos que andar, pero nunca andamos por ellas porque nunca nos enteramos cuáles son. No nos dejamos guiar a esas obras. Entonces digo, no, la verdad no sé qué pasa, no sé por qué no avanzamos. Y la pregunta es, ¿estás andando en las obras que Dios preparó de antemano o en las que preparaste vos? Yo siempre digo, hay mucha gente que tiene la enfermedad del destino. Y hay un destino para mí. Sí, hay un destino. ¿Cuál es? No sé, pero por allá habrá un destino. Y se crean su propio destino tomando decisiones equivocadas. Hoy hago esto, o aquello, el otro. ¿Consultaste a Dios? Porque dice que la voluntad de Dios se comprueba. Eso dice Romanos 12. La voluntad de Dios se comprueba. Yo debo comprobar la voluntad de Dios. ¿Yo cómo compruebo la voluntad de Dios? Por la guía del Espíritu. Porque el Espíritu Santo me trae discernimiento, porque el Espíritu Santo me trae certeza, porque el Espíritu Santo me trae la convicción de que hay algo que lo tengo que hacer. No entiendo por qué lo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer. No sé por qué le tengo que hablar a cierta persona, pero le tengo que ir a hablar. No sé por qué tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y ir a otro lado, pero lo tengo que hacer. Es más fuerte que yo. Hermano, nosotros hace un tiempo, vivimos un tiempo en la zona de las islas, estábamos, en ese momento yo estaba como profesor de una red misionera, recorriendo acá el país, yendo a muchos lugares, cruzando algunos países limítrofes, y de repente estaba volviendo de mi primer viaje a Uganda, África, que había ido por 2 meses, y de repente el Señor me dice, dejan todo, se van de la isla, dejan todo lo que están haciendo y se van a cierto ministerio por un tiempo porque yo quiero que su evangelio sea perfeccionado. Así como Apolo fue tomado por Aquila y Priscila y el evangelio que él tenía fue perfeccionado, así quiero que pase con ustedes. Y dejamos todo, hermano, todo, todo. Yo agarré la red misionera y dije, mira, hermano, me tengo que tomar un tiempo, 1 año, 2 años, lo que Dios disponga para que mi evangelio sea más perfecto del que tengo hoy en día. Dejo toda la actividad que tengo
y voy a tomarme 1 o 2 años, el año que sea necesario para que yo estar perfectamente mejor de lo que estoy ahora para poder continuar. Y hermanos, dejamos todo por obediencia. De recorrer el país, enseñando en todos lados, me invitaban a predicar en todos lados, todo, pasamos a llegar a una congregación pequeña a limpiar el baño pasándole el trapo, como alguien que recién llega a Cristo. ¿Por qué? Por obediencia y por guía del Espíritu Santo. Ahora, un momento que se terminó ese tiempo y Dios nos dijo, retoman la misión, vuelven a la isla, vuelven a Uganda. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos en el 2018, volvimos. Y estando acá, en un momento el Señor nos dice, vuelven a Uruguay a retomar la obra de Uruguay. Y volvimos a Uruguay, estamos yendo cada 15 días, como ustedes saben, a Uruguay. Y estamos viendo fruto en todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nunca hemos dejado de oír al Espíritu Santo. Y cuando lo oímos, obedecemos. Yo siempre digo, Dios tiene un problema con nosotros, no sé si un problema o una virtud, pero creo que tiene un problema. Porque cuando Él nos dice algo, inmediatamente lo hacemos. No medimos costos, lo hacemos. Es inmediatamente hacerlo. Me acuerdo cuando estábamos pastoreando una congregación con mi señora, después de 3 años, pasó de 15 personas a más de 100 personas, teníamos casas abiertas, líderes trabajando, una obra abierta en Paraguay, funcionando a full y de repente Dios nos dice, dejan todo y se van a Uruguay. Vendimos todas nuestras pertenencias en 24 horas, todo, hermano, lo que vos tenés en una casa lo vendimos en 24 horas, todo, todo. Pusimos un matrimonio como pastor de la congregación y nos fuimos a no sé qué, a donde Dios nos llevara. Fuimos allí, Uruguay, empezamos a hacer lo que hacemos siempre, pensamos que íbamos a plantar una iglesia, al final no fue, a los 2 años y medio Dios nos dice, listo, ya está, los procesé, trabajé con sus vidas, no se imaginan lo que Dios trabajó con nuestra vida, vuelven a Argentina, se establecen en Tigre y desde Tigre empiezan a crecer, y acá estamos. Y ahora, después de 5 años, dice, retoman Uruguay. Y ahora, lo que no pudimos hacer hace 5 años atrás, está empezando a pasar en Uruguay. Pero Dios tiene un problema, cuando dice, vayan, vayan, nos vamos, nos damos vuelta. Por eso, hermanos, que necesitamos nosotros entender que hay obras que Él preparó de antemano para nosotros, para que andemos por ellas, pero solamente somos guiados por el Espíritu a vivir en ellas. Cuando hacemos las cosas que nosotros queremos hacer, con los modelos que nosotros queremos, con nuestras geniales ideas, ¿podemos ser productivos? Sí, obviamente que podemos ser productivos. Está la sabiduría humana, el talento humano, la dedicación, y obviamente que vamos a ver frutos. Pero hermano, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, es mucho más rápido y es mucho mejor lo que hacemos, porque está en lo que Él tenía planeado. Avanzo. La guía del Espíritu Santo es fundamental para encontrar a los que han de nacer de nuevo. ¿Saben que hay gente que ya está lista para nacer de nuevo, pero necesitamos que el Señor nos guíe a ellos? No es solamente salir a la plaza y empezar a predicarle a todos los que se nos cruzan. Sí, debo predicar a tiempo y fuera de tiempo, debo predicar a toda criatura, está bien, pero de todo ello la pregunta es, ¿cuál va a nacer de nuevo realmente? ¿Cuál ya está listo para nacer de nuevo? Cuando yo salgo a sembrar la semilla de las 4 tierras, ¿cuál es la que me va a producir fruto? Porque los que nacen de nuevo, como hablamos cuando hablé de la evangelización, no nacen de voluntad de carne ni voluntad de sangre, sino de voluntad de Dios. ¿Cuáles son los que ya están listos para nacer de nuevo? Eso te lo guía el Espíritu Santo. Cierta persona te pone la carga por alguien, te pone la carga por un vecino, por un pariente, por quien sea, hasta por un enemigo te pone la carga. Y no podés parar de orar por esa persona hasta que tenés que ir a hablarle y cuando fuiste a hablarle parece que te estaba esperando. Hechos 8, 26, 31 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepara, antes de seguir esto, Felipe estaba en el auge del evangelista. Gente se convertía, había milagros, señales, prodigios, y en medio de todo eso Dios le dice, dejás todo y te vas a ¿dónde? Al desierto. Prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio un etíope, eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora estaba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, a ver, ¿ustedes están escuchando lo que estamos leyendo? Primero un ángel le habla y después el Espíritu.
Y nosotros decimos, no, los ángeles no, que el espíritu no, que... Entonces, ¿qué esto que era otra cosa? ¿Cómo es la historia? O sea, no somos igual que Felipe nosotros. El espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiende lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Fíjense la tremenda guía que Dios le da a Felipe para poder llegar a ese hombre de Etiopía, para que ese hombre llevara el Evangelio a África. Este fue el primer hombre que llevó el Evangelio a África. Se dice, la tradición dice eso. Póngale que sí, póngale que no importa, pero el tema es que acá tenemos a un hombre, Felipe, en el auge, en el apogeo de su ministerio, por decirlo de alguna manera, predicando sanidades, prodigio y demás. ¿Quién se va a querer ir de ahí? Nadie se quiere ir de ahí. Pero de repente Dios le dice, te vas. Él obedece, porque no estaba detrás de la gloria del evangelista, estaba detrás de la gloria de Cristo. Entonces él obedece, deja las masas, deja la multitud, deja la fama y todo lo que representaba para él, y se va al desierto donde no hay nada. Ni siquiera sabía que iba al desierto. Y allí aparece este hombre, Dios le dice, subite ese carro, lo escucha, le predica, usted sabe la historia, el hombre se termina bautizando y el evangelio va para África. ¿Se dan cuenta lo importante que es ser guiado por el Espíritu Santo? Porque acá no solamente una persona nace de nuevo, sino que es ya el vínculo para que ese evangelio vaya hasta un continente. Tremendo. La guía del Espíritu Santo es importante también acá, como decía recién, para buscar o encontrar los que nacen de nuevo. Fíjense lo que pasó con Pedro también. Hechos 8, del 17 al 20. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, dos hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí estaba hospedado Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, tres hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. ¡Wow! Yo quiero que me pase esto. Yo quiero que Dios me guíe de esta manera. No quiero andar como un loco predicándole a cualquiera y perdiendo tiempo con cualquiera que tienen miles de argumentos y no quieren creer. No, yo quiero que el Espíritu me diga, anda a hablarle a este, anda a acompañarlo a aquel, anda ya. Necesitamos esto, hermano, necesitamos volver a esto. Porque ¿saben qué? La iglesia perseguida lo vive. Nosotros a veces acá no estamos peleando en Occidente si esto puede pasar, no puede pasar, si es, no es. La iglesia perseguida lo vive esto. Si nosotros tenemos la oportunidad de hablar con misioneros que están en lugares de extrema persecución, vamos a encontrarnos testimonios como este, pero miles, donde el Espíritu Santo habla, donde dice qué hacer, qué no hacer. Por eso que es muy importante. Además, como ya lo vimos la otra vez, hace unas clases atrás, aquí arrancó el inicio de la predicación a los gentiles. Nace de nuevo este hombre, nace de nuevo su familia, todo lo que estaban con él, y comienza el evangelio a los gentiles a través de Pedro, como había pasado también con Felipe. Por eso, qué importante que es la guía del Espíritu. Dice, la guía del Espíritu es determinante para saber dónde Dios nos cerró o nos abrió una puerta para el evangelio. Oh, esto es durísimo. Esto para nuestra mente que pensamos que gobernamos todo y dominamos todo es durísimo. Repito, la guía del Espíritu es determinante para saber dónde Dios nos cerró una puerta o dónde Dios nos abrió una puerta para el Evangelio. Recuerden que la Escritura dice que Él es el que abre y cierra puertas. El que abre y nadie puede cerrar y el que cierra y nadie puede abrir. Hay gente que insiste, insiste, insiste con un lugar. ¿Y si Dios te cerró la puerta de ahí? ¿Y si hay otra puerta abierta y no la estás viendo y estás insistiendo con un lugar donde Dios no te quiere? A mí me ha pasado, ¿eh? De insistir, insistir, insistir con un lugar donde Dios no quería más nada. Hechos 16, del 6 al 10.
como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado Misia y llegaron a Troas. Allí una noche, Pablo tuvo una visión en el que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciarles el Evangelio. Fíjense, Pablo quiere predicar en Asia y el Espíritu Santo le dice no. Pablo quiere predicar en ciertas ciudades y el Espíritu Santo le dice no. A ver, quiero que pensemos por un momento. Sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Pablo. Pablo que le predicaba aún a su peor enemigo que le estaba por cortar la cabeza. No había quien pudiera pararlo a Pablo de predicar. Salvo uno, lo podía parar a Pablo, el Espíritu Santo. Él le predicaba a quien sea, pero cuando el Espíritu Santo le dijo, no predicas en Asia, no predicas en esta ciudad, no predicas en aquella ciudad, si no te quiero en otra ciudad, él obedeció. No predicó. ¿Saben? Yo me lo imagino a Pablo caminando por esas ciudades, cruzando la ciudad y no diciendo nada, mordiéndose para decir tantas cosas y no diciendo nada. Porque esto es dominio propio, ¿eh? Porque aquellos que por ahí tienen ese carácter más que otro, ¿no? Ese carisma, ¿no? De que enseguida no tienen problema de hablar y quieren hablar con todo el mundo y predicar el evangelio y se subieron al colectivo y hablan, se subieron al taxi y hablan y ya quieren hablar, no tienen problema de hablar con nadie. Imagínate a alguien así que Dios le diga, no, no, no hablé, silencio. Pero no, silencio, no quiero que hables, no hables, silencio. También hay que tener dominio propio para no hablar cuando no hay que hablar. Por eso es que es importante, determinante la guía del Espíritu Santo, porque esto se junta con lo que vimos antes, con la obediencia. Si Él habla, ¿yo obedezco? Es la pregunta. Cuando Él me habla, ¿yo voy a obedecer? Pablo dice que no predicó, no habló en Asia, no habló en ciertas ciudades porque el Espíritu no se lo permitió. Y después dice que tuvo una visión. ¿Y qué pasó? Venía a Macedonia. Y ahí fuera de Macedonia, ustedes saben todo lo que ocurrió en Macedonia, todas las iglesias modelos que se abrieron en Macedonia, en esa región. Porque fueron iglesias modelos para las otras, las que se abrieron en esa región. Qué tremendo que es esto, de poder saber dónde Dios te abrió una puerta y saber dónde Dios te la cerró. Yo fui, hermano, durante 10 años a Paraguay. 10 años viajando cada 2 meses a plantar una iglesia, a entrenar discípulos, a dejar un matrimonio plantado allí del lugar como pastores. Iba, hasta que en un momento dijimos, bueno, se terminó nuestro ciclo, sigan adelante. Y de repente por 1 o 2 años la comunicación era muy superficial, pero no era una comunicación ministerial, porque yo ya lo había soltado, ya está, cumplí mi misión. Lo que Dios me dijo, ya está. Ahora de repente, este año fue, de repente tengo la carga, pienso que fui yo, de ir a Paraguay de vuelta. Teníamos que visitar a unos pastores conocidos, amigos, en una provincia de Argentina, muy cerca de Paraguay. Entonces dijimos, vamos a cruzar Paraguay, visitamos otros pastores más y vamos a ver la iglesia que alguna vez fundamos. Salimos de viaje, hermano, en auto con mi señora, hicimos 1500 kilómetros o un poco más, y cuando nos faltaba, no sé, 20 kilómetros para llegar, el Espíritu Santo nos dijo, no les permito seguir. Hasta acá llegaron. Pero, Señor, acabo de visitar por lo menos, no sé, 5 familias pastorales, fortaleciéndolo, acompañándolo, hasta dando ofrenda a algunos, o sea, y me faltan 20 kilómetros para llegar a la iglesia que nosotros fundamos y no me dejas seguir. ¿Por qué? Porque tu tiempo allí ya terminó. No te permito que sigas. Te pegás la vuelta. Hermano, nos pegamos la vuelta, no fuimos. No fuimos. Y es más, ese día cumplía año la persona que fue el primero que me recibió en su casa. Yo hasta emocionalmente podía haber ido a festejar el cumpleaños. Pero el Espíritu dijo no, y es no. Y nos pegamos la vuelta y nos volvimos para Argentina.
¿Y saben cuál fue la palabra que Dios nos dio? En el camino yo te voy a mostrar ciertas cosas que tenés que hacer. Y mientras veníamos viajando, el Señor una y otra vez nos fue hablando, mientras veníamos con mi señora, una y otra vez venía fluyendo Dios y haciéndonos entender qué quería para nosotros y por qué habíamos ido ahí. Pero cuando es no, es no. Ahora, esa puerta se cerró, pero la de Uruguay se volvió a abrir. Y la de Uganda, África, sigue abierta. Yo debo saber dónde tengo que entrar y dónde ya no tengo que entrar. Hay lugares donde vos entraste, pero ahora van a seguir tus discípulos yendo ahí. Vos ya no vas. Ya cumpliste tu tarea. Pero esto lo discerno por el Espíritu. Porque si no, en mi ego y en mi orgullo ministerial, no, yo fundé, yo hice, yo voy a seguir. Y Dios dice, no, no, ya está, tu tiempo se terminó, sigue otro ahora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si me logran comprender. Bueno, gracias. Gracias, mamá, la cabecita. Sigo. La guía del Espíritu es determinante para saber dónde Dios nos cerró una puerta y dónde nos abrió otra. Y acá hay otro caso también. Dice, Hechos 18 del 9 al 11. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, otra vez, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Aquí vemos Pablo en una ciudad tremendamente pecadora, en una ciudad que lo estaba hostigando. Él estaba seguramente pasando miedo porque el Señor le dice, no tengas miedo. Y el Señor dice, no tengas miedo, quédate acá porque aunque la ciudad sea hostil, aunque te estén persiguiendo, acá tengo mucho pueblo y te necesito, te quedás acá, la puerta está abierta. Vaya si esto es ser guiado por el Señor. Saber dónde hay una puerta abierta y dónde está cerrada. Y no insistir con la que está cerrada, ni tampoco cerrar la que está abierta. Vamos terminando ya. Dice, si nos disponemos a obedecer la vida, perdón, si nos ponemos a observar la vida de los primeros cristianos que extendieron el Evangelio de Jesús, haciendo discípulos hasta lo último de la tierra, siempre veremos estas dos cualidades, la obediencia absoluta y la guía del Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que el Señor nos envió a ser discípulos desde cruzando la calle hasta lo último de la tierra, en todo lugar. Porque el otro día escuchaba a alguien que decía, en cuanto a la traducción de Hechos 1:8, muchos en la traducción que leen dicen, y el Señor le dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, o sea, coma, en Judea, coma, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el original es, me serán testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y en lo último de la tierra. O sea, hay un y, es un continuo. Acá, allá y allá, todo el tiempo. Hay veces que te necesito acá, pero mañana te necesito allá y después te necesito más allá y después te vuelvo a necesitar acá, pero la cuestión es que te necesito todo el tiempo haciendo discípulos, siendo testigo de mí, haciendo discípulos. Ahora, necesito para poder vivir en esa realidad espiritual en la que Jesús me quiere introducir, la obediencia absoluta, como lo vimos hoy, y la guía del Espíritu. Eran las dos cualidades que aquellos que llevaron el Evangelio por todo el mundo y aún los que hoy lo están haciendo, en lugares de extrema persecución muchas veces, son dos cualidades que se notan, pero inmediatamente cuando uno entra en contacto con ellos. Ahora, dice aquí, estas dos cualidades se pueden observar solo en aquellos que han alcanzado madurez. Estas dos cualidades se pueden observar solo en aquellos en los que han alcanzado madurez. La pregunta es, ¿madurez en qué? Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Madurez en la claridad del llamado, en dar los frutos que lo califiquen para ser escogidos por el Señor para esa misión y en funcionar en la misión con la mente de Cristo. Porque alcanzar madurez, hermano, es alcanzar la madurez de la mente de Cristo. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Dice aquí, un discípulo de Jesús que alcanzó madurez ya no vive para sí mismo, sino que ahora toda su vida vive para la misión del Hijo de Dios. Repito,
Un discípulo de Jesús que alcanzó madurez ya no vive para sí mismo, sino que ahora toda su vida vive para la misión del Hijo de Dios. Gálatas 2:20 dice, pero con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, o sea, lo que yo era ya no existe más, sino que ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tengo una nueva vida, tengo un nuevo propósito, tengo una nueva misión, y a eso me tengo que dedicar. Si es que realmente yo me negué, si es que realmente yo estoy crucificado juntamente con Cristo, el yo ya no tiene poder en mi vida. Lo que ahora vivo es vivir para el propósito eterno de Dios, que es ser transformado a la imagen del Hijo, para que se vea Él en mí, y vivo para su misión, que es ir y hacer discípulos de Jesús hasta lo último de la tierra. Por eso, para esto necesitamos madurez. En la próxima clase vamos a ver claridad de llamado, para calificar como escogido y para funcionar en el llamado. Y aquí vamos a ver lo que es vivir con la mente de Cristo en su nivel máximo de madurez. Los frutos que vamos a ver en nuestras vidas cuando nosotros alcanzamos ese nivel de madurez, como dice Efesios 4, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Esa madurez que había en Jesús. Esa es nuestra meta, hermanos. Ahí tenemos que llegar. Porque cuanto más cerca estemos de esa madurez, más productivos para el reino seremos, más fructíferos para lo que el Padre espera de nosotros seremos, y sobre todas las cosas llevaremos adelante la misión como Él espera que lo hagamos. Amén. Vamos terminando entonces. Estamos ya muy avanzados en la escuela, vamos bien, así que bueno, qué lindo, qué lindo. Lindo tenerlos aquí. A ver, voy a mirar el chat por la duda que hayan escrito algo. Por ahora no. Antes de abrirle el micrófono, como siempre, y poder tener de ustedes una devolución, un comentario, una pregunta, lo que sea, voy a compartirles, como siempre, aquí, rapidito, la información del centro misionero que tenemos aquí en las Islas de Tigre, ¿sí? Con la familia Robert, con Tito, con Esteban, con Claudia. Como siempre, siguen abiertas las inscripciones. ¿Por qué siguen abiertas las inscripciones? ¿Cómo puede ser que estemos ya en agosto y las inscripciones estén abiertas? Normalmente las inscripciones son a principio de año. Bueno, siguen abiertas porque este programa es un programa modular. O sea, no importa en qué momento del año entres, vas a entrar en cierto mes y en ese mes se enseña cierta materia. Entonces, no importa en el mes del año que entres, siempre vas a dar toda la vuelta por los 20 módulos hasta que termines tu capacitación. ¿Sí? Así que es muy importante, si ustedes tienen cerca de ustedes personas que están pensando ya, que ustedes se dan cuenta que son personas que están dispuestas a ir hasta lo último de la tierra, incluso, ¿por qué no?, llegar a pueblos no alcanzados, a lugares de persecución, ¿por qué no? Bueno, aquí hay un lugar donde lo podemos entrenar, donde los preparamos, los formamos, no solamente en lo teórico y solamente en lo catedrático, si por decirlo de alguna manera, sino también en lo que tiene que ver con el carácter, con la vida, con esto de vivir en comunidad, porque bueno, aquí se vive, ¿sí? No es que los candidatos vienen y se van, viven ahí, comen ahí, duermen ahí, hacen el mantenimiento del lugar, tienen esas relaciones entre ellos de hermandad, de amistad, de familia y todo lo que eso representa, el pulir el carácter y demás. Así que bueno, es muy, muy integral la formación que reciben. Así que si por ahí tiene algún, lo quiere enviar, aquí bueno, lo recibimos con gusto. Todavía hay becas disponibles. Acá dice 10, pero creo que todavía quedan 4 o 5, no quedan tantas, pero porque están ingresando, sí, candidatos. Así que bueno, si ustedes lo tienen por ahí, muy bienvenidos serán. Después, bueno, como siempre saben, le ponemos todos los datos necesarios. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla, así puedo verlos a los que se animan a poner las cámaras. Ahí van, le van apareciendo. Mirá, hermano, estacioná. Roberto está en el auto, estacioná, Roberto. No queremos ser, no queremos ser los causantes de un accidente. Por favor, está estacionado, ¿no? Dios mío. Bueno, bien, hermano. Qué lindo verles. Lindo, lindo verles a todos. Caras conocidas, o sea, eso es bueno también, porque no han abandonado el proceso, vienen desde el principio, qué lindo. La verdad que es muy bueno eso, muy bueno.
lo valoro muchísimo. No sé, alguien que quiera decir algo, como siempre, alguien que quiera decir, me levanta la mano y a ver, que no veo. A ver, uy, Santiago, Santiago levantó primero, me parece. A ver, Santiago, ¿puede hablar ahí? No, ahí lo cerró. Ábralo, porque me parece que se cerró, ¿eh? Ahí va de vuelta. ¿Puede? Ahí está, ahora Ahora, sí. ahora sí, Ah, no, ahí está, perdón. solamente expresar mi gratitud, Pastor Jorge. Yo vengo entrando eh, casi cada 15 días. El tema es muy emocionante. Es, para mí, hace un complemento con el plan Crecer que estoy llevando con el eh, pastor Tito. Entonces yo quiero felicitarle por este tema, me ha fortalecido, me sigue animando. Yo soy de aquí del Perú y tengo a mi cargo la iglesia con iglesias hijas, la iglesia madre, Chimbote, con iglesias hijas, y estamos enseñando esto precisamente, el hacer discípulos. Qué bien. La gran comisión es hacer discípulos, no es construir templos, eso vendrá después, Ujú. sino hacer, trabajar con la gente, ¿no? Así Y me es. gustó eso porque lo primero que hacemos, pues, ya es buscar un lugarcito, buscar un local, alquilar un local. No hay gente, no hay nada ahí, ganada para Cristo, pero hacemos eso. Hoy me abre los ojos y yo le doy las gracias a usted. Gracias, pastor. Gloria a Dios, Pastor, gracias, gracias por compartir. Lindo Perú, anduve por Perú una vez, ahí fui a dar una conferencia. ¿Saben lo que me hicieron en Perú los hermanos? Había hermanas que eran de la parte de las sierras, otra era la parte del mar y otra era la parte del Amazonas, de la zona del Amazonas. Y cada una de ellas me trajeron comidas diferentes de cada lugar, me pusieron toda la comida adelante y todos me filmaban a ver qué cara hacía yo a medida que iba probando la comida. Así que bueno, se divirtieron conmigo los hermanos, pero como comí, ellos se divirtieron, pero no se imaginan con lo que comí yo, qué rico estaba todo eso. Roberto, a ver que levantó la mano ahí. ¿Está Roberto? A ver, Ahora sí creo que tengo audio. ahora sí. Ahora sí. No, pues me imagino que comiste bastante, ¿verdad? Con esa comida que te pusieron, Oh, porque es impresionante. interesante comer de todo tipo de comida para probar en misiones. Hay cosas que el estómago tiene que adaptarse a todo lo que pongan por delante, ¿verdad? No sé Sí. cuál es tu experiencia con la comida, pero Bueno, he comido es cada cosa. En interesante el Uganda asunto. comí hormigas crudas y nomás me las mataban y las comía. Ahora me están esperando con algo que se llama bebelele, que es una rata gigante así de monte, me la quieren hacer asada para con la coma, así que bueno, no sé si me animo, pero vamos a ver. Este, queremos agradecerte, Jorge, por el trabajo que haces de la enseñanza, muy buena. Nosotros aquí hemos estado con el Plan Crecer también y todo lo que has venido diciendo está alineado, acoplado al crecimiento de la iglesia, porque el crecimiento de la iglesia no solamente es numérico, el crecimiento de la iglesia tiene que medirse en esa función, ¿verdad? En la parte de la relación con Dios, la relación con el prójimo, en muchos aspectos. Algunos toman el crecimiento solo con los números, pero ahora que está el movimiento de misiones en el mundo y hay un boom, yo he visto algunos misioneros que no han dado fruto y en algún momento las agencias que recolectan ofrendas para ellos, como que de repente también le piden cuenta y no hayan resultados. Entonces la pregunta va, ¿cómo se puede? Yo creo que tú lo dijiste, ¿cómo puede hacer un misionero que no tiene fruto y que prácticamente anda solo construyendo no solo templos, sino haciendo una actividad y la agencia que le provee el dinero tal vez está fallando en ese sentido? O sea, ¿qué consejos darías en eso? Porque hay muchas personas que son misioneros, pero yo he visto que reciben plata, pero no entregan realmente un informe que tenga que ver con una consolidación de discípulos, que tenga que ver con un proyecto serio. Y entonces eso nos preocupa en algunos casos. Ahora, en cuanto a la obediencia y a lo que dijiste de lo que es guiarse por el Espíritu Santo,
muchas veces la emoción está por encima del llamado de Dios, porque hay gente que quiere ir a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Le emociona andar ahí paseando, y voy a usar una palabra tal vez un poco fea, pero como faranduleando en otras palabras. Y no es así el asunto. El misionero debe dar un paso concreto a ese llamado y salir de un país para saber que va a entregar, si es posible, su vida, porque en algunos casos va a tener que morir en ese lugar por causa de la obra, pero no queremos eso, pero se van a dar esos casos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué aconsejas en ese sentido? Porque yo estaba dando seguimiento a la enseñanza y busqué tu YouTube, no pude entrar porque quería ver la estadística que mencionaste la vez pasada de cuántas personas están alcanzadas, cuántas personas todavía hacen falta por discipular, pero voy a volver a entrar. Y en Bueno, cuanto a la obediencia, hay muchos misioneros que tienen problemas con la obediencia porque prácticamente no están bajo una cobertura, simplemente están solos. Entonces, ¿qué hacer con esos casos? bueno, has abierto un abanico muy, muy grande. Vamos por partes, a ver, porque son unas cuantas cosas. Primero te digo lo del video. El video lo encontrás, se llaman, se llama Las religiones del mundo y la actualidad del cristianismo. Las religiones del mundo y la actualidad del cristianismo, y dice Jorge Lonzi. Van a encontrar, así van a encontrar ese video. Por si no encuentran mi canal, lo encuentran de esa manera. Ahora, bien, primero que es algo estructural, o sea, yo te diría que miren la misión, que hagan la escuela, la misión y van a empezar a darse cuenta que claro, obviamente, a ver, el tema es que es algo estructural el tema de las misiones, porque muchas veces confundimos las misiones con la misión, ¿no? Las misiones con la misión. La misión es hacer discípulos. Y para poder hacer discípulos yo necesito una misión a largo plazo o estable, o para siempre. No me sirve una misión a corto plazo. El viaje a corto plazo, las misiones a corto plazo, yo cuando voy, por ejemplo, que voy a Uganda, voy a un mes o lo que sea, voy a una misión a corto plazo y yo voy, no voy, yo sé que no voy a ir a ser discípulos, no voy a cumplir con la misión, yo voy a ir a qué? A colaborar con la iglesia local, a ponerme al servicio de ellos, a ver qué necesitan de mí. Por ahí, bueno, necesitan esta parte mía de la enseñanza, entonces, bueno, digo, hermanos, ¿qué necesitan? Bueno, tenemos que ir a ciertas aldeas donde nadie va a enseñar, vamos a juntar líderes pastores y vamos a compartir alguna enseñanza de 2, 3 días, 4 días, 5 días. Bueno, en eso soy útil, pero yo no estoy haciendo discípulo ahí, no estoy cumpliendo con la misión, estoy haciendo una tarea misionera, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros, por ejemplo, iglesia local, envía a un misionero a un lugar para que realmente vaya a largo tiempo, o se quede directamente en ese lugar, uno ya no va a esperar que este misionero vaya a apoyar una iglesia local o que vaya de repente no sé, a trabajar con los huérfanos. Va a esperar que en algún momento diga, bueno, estoy formando discípulos. Necesito tener ese reporte. Nosotros, por ejemplo, estamos pastoreando un matrimonio bastante jóvenes que están en Uganda. Ellos tienen toda una estrategia para poder predicar el evangelio y discipular, que es a través de una granja, modelo y demás, que le relaciona con todo un clan, con toda una tribu que está alrededor, que no está evangelizada, y recién ahora, después de 3 años, están empezando a evangelizar a algunos para empezar a discipularles. Entonces, yo tuve que tener la paciencia de esperar esos tiempos, de saber que lo que se estaba generando era toda una cuestión, un enramado de relaciones para ahora poder empezar. ¿Se entiende? Pero ¿por qué yo puedo esperar? Porque yo estoy teniendo reporte y sé para dónde va. El tema es cuando no tenés reporte, el tema es cuando no se tiene claro a qué fue. Es una cuestión muy estructural la que estamos hablando. Como en todas cosas estructurales de la iglesia tenemos que repensar muchas cosas. Yo una vez hice un video que por ahí está que dije, la iglesia necesita un reset. O sea, ¡ping! Resetearla y arrancar de cero de vuelta, porque hay muchas cosas que en realidad son buenas, pero no son correctas y nos damos cuenta que no son correctas porque no son efectivas. Entonces, el tema también de la obediencia del que fue, obviamente que necesita tener reportar a quien lo envía o a quien le gira recursos, porque obviamente hay gente ¿qué decimos siempre en las misiones? Las misiones se hacen con los que oran, con los que dan y con los que van. Entonces, si yo no puedo ir, bueno, voy a orar y voy a dar, pero yo si doy para alguien, quisiera mínimamente saber qué está pasando, porque estoy poniendo recursos míos para que supuestamente el evangelio avance, necesito un reporte del otro lado. Y lo más lógico que el que va me dé un reporte, ¿sí? Porque de alguna manera habla de una sujeción, de caminar juntos.
Entonces, es muy amplio el tema, no lo vamos a resolver esta noche, pero sí podría decirte que lo primero que tenemos que hacer es definir a qué voy, o a quién envío, a qué va. Y de ahí arranca todo. O sea, si esa persona va solamente a hacer un viaje a corto plazo, exploratorio, para ver que más adelante, luego, bueno, puede haber algo específico para su vida, de ir 2, 3 años, 4 años o toda la vida a un lugar, bueno, perfecto, entiendo que este viaje, no voy a esperar que en este viaje esta persona me vaya a ser discípulo. Va a haber, ¿sí? La idea es que va a pasar después. Si yo después tengo todo un plan de envío para esa persona y hay toda una estrategia que para esa persona se establezca en ese lugar y ahora sí empiece a funcionar conforme a la misión que es hacer discípulos. No sé si me explico. Por eso que es muy amplio tocarlo el tema, ¿no? Habría que desarrollarlo en otras cosas. Pero mi consejo sería ese. O sea, saber cuánto tiempo va, a qué va, definirlo bien claramente y obviamente del otro lado tener reporte, porque si no tengo reporte, es como decir, yo no puedo ir así y no, a alguien tengo que dar cuenta, o sea, alguien tiene que estar hablando por mí cuando voy, o sea, alguien tiene que saber que yo estoy en algún lado haciendo algo, porque no puedo andar solo, no puedo andar descolgado de la comunión con el cuerpo, porque en realidad a mí lo que me da cobertura no es un pastor o un ministerio, el que me da cobertura a mí es Cristo. La cobertura nuestra es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y la cobertura del cuerpo es la cabeza. Él nos da cobertura, pero esa cobertura me la da si yo estoy unido por la coyuntura a otro miembro. Ahí sí tengo cobertura. Eso es muy importante también. Entonces, si quieren verlo, bueno, ahí ya nos metemos en otra historia. Yo tengo una escuela que se llama Ministros de Cristo, donde hablo todo este tema de las sujeciones, de la obediencia, de caminar en equipo, un montón de cosas. Véanlo si quieren, está en mi canal también. Pero es muy amplio el tema, ¿no? Pero gracias por traerlo acá a la mesa, iba a decir, bueno, a la mesa, Roberto. Supongo que hay una mesa. Bueno, ¿quién más quiere decir algo, opinar, preguntar? Gracias por traer este tema, Roberto. Interesante. Me levantan la mano. Sí. Rosalinda, no, ahí. A ver aquí abajo. Vamos a darle a Jenny, ¿puede ser? Dije bien. Uy, me fui, ¿qué hice? Ahí está. ¿Puede, hermana? Ya, Ahí está. hoy sí, Sí, sí. hoy sí, Escuchamos. vas a ver así. Bueno, hermano, pues gustan saludarlos, los bendigo desde aquí de Guatemala. Y la verdad, yo con usted, pues alguien me invitó, me mandó el link suyo, me dijo, estas clases son bonitas, una amiga, y estoy desde la primera clase, ¿verdad? Unas clases que ahí sí que la primera clase que fue, ¿cuál es la misión de Jesucristo va para su iglesia? Fue la primera, y no faltaba ninguna. Y la verdad, nos hace reflexionar mucho estos temas en cómo estamos nosotros discipulando o no discipulando, evangelizando. Al menos a mí nunca me discipularon, ¿verdad? Entonces, pero la verdad, uno aprende mucho con estos temas que usted está dando. Yo pienso y he visto que el evangelizar y el discipular se ha perdido en ciertos lugares y luego que tal vez en unos no se ha perdido porque nunca se ha dado, Claro. ¿verdad? Así como le digo yo nunca fui discipulada en ningún momento, ¿verdad? Entonces, pero eso nos hace reflexionar bastante y de decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy bien? Y uno pues va a enderezar los caminos de uno en los caminos del Señor, ¿verdad? Conforme la verdad, lo que quiere el Señor. Y como usted dice, pues dejarse guiar más que todo por el Señor, por el Espíritu Santo, estar lo mejor para poder escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Y saber qué es lo que quiere. Y como usted decía ahorita de las puertas abiertas que el Señor abre, o el Señor cierra, que uno a veces desea, yo quiero ir a esta parte de que, o muchas veces también es por emoción. Y yo ahí sí no estoy de acuerdo porque yo sí conozco gente que, ay, voy a ir a tal parte, voy a ir a conocer. Es una emoción, no es de que voy a ir a enseñar la palabra, ¿va? Entonces ahí se supone que se va al fracaso.
seguro. Totalmente, se va al fracaso. Yo voy por emoción porque quiero ir a conocer y regreso dentro de 3 meses, voy a fracasar, ¿verdad? Porque no es lo que el Señor quiere, no es mi corazón enseñando lo que el Señor quiere. Entonces, la verdad, estas pláticas suyas son muy interesantes, muy importantes, muy emotivas y lo hacen reflexionar a uno bastante, al menos de mi persona, lo hace a uno reflexionar bastante. ¿Cómo estoy? ¿Qué he hecho? ¿Qué puedo hacer al respecto? Qué bien, hermano. Así es que muchísimas gracias y muchas bendiciones y que el Señor siempre le haga crecer en su ministerio. Gracias por tu Y ya comentario. me inscribí con el pastor Robert Gómez, también entre el jueves. ¿Verdad? Ahí Gracias. estoy. A ver qué camino es el que me tiene el Señor. Hace poquito nos hemos encontrado con Tito acá, hemos comido juntos, hemos pasado un día lindo. Hacía un montón que personalmente no nos podíamos ver. Pero bueno, a ver, una cosa importante, hermana, es que la primera persona que nos va a discipular es el Espíritu Santo. Porque su primer rol es Amén. convencernos de pecado, y hasta que nadie nos convence de pecado no podemos ser discipulados. Así que Él es el principal. Amén. Luego después estamos nosotros que acompañamos, ¿no? Pero el principal que disipula es el Espíritu Santo, ¿no? En la vida de una persona que se deja tratar por Dios, obviamente, ¿no? Y después, bueno, Así sí, es. sucede así, ¿no? Mucha gente, yo digo que a veces son turistas del reino más que otra cosa, ¿no? Porque van, dan una vuelta. Te cuento algo cortito, rápido. Cuando voy a Uganda, la primera vez, estábamos en un momento, el pastor que estaba conmigo, yo mi inglés es muy básico, y entonces de rato, bueno, usaba el celular para poder hablar con el pastor porque no le entendía bien. Entonces en un momento me dice, hoy vamos a ir al monte de oración. Y cuando alguien te dice monte de oración, yo pienso, o eso nos metemos a orar y en el monte espiritual de oración, o hay un monte en serio. No, era un monte en serio, había una montaña donde te llevaban hacia arriba, monos por todo lado, y había gente orando en ese lugar. Y entonces este pastor se da vuelta y me da una palabra profética, y yo recibo de parte del Espíritu Santo en el mismo momento una palabra que confirmaba las dos cosas de que yo iba a volver a Uganda una y otra vez a entrenar a la iglesia. Era la palabra que me daba. Fue 2015, pasó 2016, 2017, y yo no volvía. Y en un momento él me manda un mensaje y me dice, si alguna vez vos viniste aquí y oíste el Espíritu Santo, tenés que volver. Si no, vos simplemente fuiste un turista como muchos vienen a hacer turismo acá a África y después se vuelven. Ah, me dio acá, donde se te ocurra. Ya ahí empecé a ver cómo hacía para ir, el 2018 fui. Pero bueno, muchas veces, a veces no nos damos cuenta cómo nos ven del otro lado cuando vamos. Hay muchos que del otro lado nos ven como turistas, que nos vamos por misión. Ah, como decía la hermana, ay, de emocionarme, sí, ay, quiero ir a África, ¿para qué? Para darle un beso a los negritos y sacarme una foto con ellos. Bueno, qué yo, no sé, viste, a veces no sabés para qué van, o sea, seguro va a tener, chiquitos que te sigan, seguro va a tener, pero si fuiste a eso, a sacarte una foto, no, o sea, tiene que ser algo más productivo, me imagino. Pero bueno, otro tema. Rosalinda, levántate la mano, a ver que ahí habilitamos. ¿Sí? ¿Ah, se puede? ¿No? Está, ¿eh? A ver, otra vez. ¿No? Pero qué cosa. Sí, te estoy habilitando todo el tiempo. A ver, prueba, unas más. Ahí está, ahora sí. Ahora te tendríamos que escuchar. Habla, ¿verdad? Sí, habla, te escuchamos. ¿No? ¿Te pasa algo en el celular? Porque acá tenés el micrófono habilitado. Bueno, hacer lenguaje de señas y si alguien lo sabe, que te... Bueno, no sé por qué está habilitado el micrófono. Bueno, qué pena. Igual la última escribinos ahí, lo leemos. La última no escribí. A ver, alguien más que quiera decir algo. Dice, bendiciones para todos, gracias, feliz noche. Bueno, Antonio está saludando ahí, que se está retirando seguramente. A ver, leo si hay alguno más que haya escrito acá. Dios les bendiga intensamente. Interesante tema, perdón. Entré tarde al chat, pero por problema de señal, pero me gozo en aprender y reforzar. Gracias, pastor. Bueno, muchas gracias. ¿Quién es que lo dice? Héctor, creo que lo está diciendo. Bueno, no sé, alguien más que quiera decir. Lástima que sabiendo no le sale el audio. Sí, abierto tu micrófono, pero no sale.
¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, vamos cerrando. ¿Nadie más? Vamos cerrando el negocio. ¿Alguien más? Se pierde la oferta de la noche. Ahí está Rosalinda en el otro celular. No aparece por todos lados. A ver aquí. Ahora el otro. Ya, ¿Ahora? Ahora sí. ¿la verdad? Sí, sí. Insistió y apareció. Muy bien. Ok, sí. Ok, bueno, lo que quería compartir es precisamente lo que hablamos de la obra del Espíritu, ¿no? Cómo es que el Espíritu quiere retomar su lugar, porque la verdad creo que lo hemos hecho a un lado, ¿no? Ujú. Sí, me escucha, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Ok, porque no lo tomábamos como la persona que es. O sea, nos enfocamos siempre atrás. Bueno, lo digo por experiencia, porque en lo que hemos estado compartiendo en los discipulados, me decían, es que yo pensaba que no era importante. Para mí no era fundamental. Hasta ahorita que vengo escuchando que es una persona y es la que nos puede ayudar y nos puede guiar. O sea, hay mucho desconocimiento de la obra del Espíritu. Y aquí estoy viendo que es una parte esencial, es un pilar, ¿verdad? Como decía aquí, Sí, sí, un pilar. de lo que es la vida misionera. Entonces, si no lo consideramos, yo creo que entonces no lo estamos solicitando, no lo estamos invitando porque lo desconocemos, ¿no? No ¿Mm? tenemos esa visión, ¿no? Entonces, la verdad que sí me sorprendí porque en esa ocasión me dijo una de las discípulas, me dijo, hoy aprendí algo, hoy me llevó algo nuevo. Cuando me dijo eso, que era que sabía que ahora el Espíritu Santo era nuestro guía, nuestro Ujú. ayudante, y que no nos podíamos perder, sí me sorprendió. Pero bueno, dije, y al menos alguien está siendo también edificado, ¿no? Claro. Y la otra que decía aquí, que es la obediencia, es otro de los pilares que a mí me hizo ruido cuando otro de los discípulos me dijo, ¿y qué pasa si no discípulo? Si quiero discipular, pues no pasa Perdón. nada, ¿verdad? Pero estás en desobediencia, ¿no? Entonces, Claro. la verdad son dos pilares que para mí hoy confirmo que sí son indispensables para la labor de este ministerio. Qué Y bien. yo creo que el discipulado es lo que está trayendo el entendimiento. ¿Por qué? Porque ahí haces preguntas, te estás enfocando. Ujú. Y lo que dijeron hace un momento, estamos empezando de cero. Yo les dije, estamos empezando de cero, ustedes están aprendiendo, pero yo también estoy aprendiendo. Claro. Y la verdad que ha sido edificante y le agradezco a Dios por sus vidas, por haberlos puesto en mi camino, porque yo necesitaba algo de esto, ¿verdad? Porque a veces es difícil conectar, ¿no? Tener el mismo sentir, el mismo espíritu, porque de lo contrario rebotan, ¿no? Quieres decir Ujú. algo y no entra, no hay cavidad. Y Claro. entonces todo esto a mí me ha parecido que Dios, dije, Dios me puso ahí, porque aquí estamos en el mismo espíritu, en el Así mismo es. sentir, hablamos el mismo lenguaje. Y entonces, la verdad, Pastor, yo le agradezco a Dios por su vida, por su ministerio y a todo el equipo que Dios ha puesto delante de nosotros, porque mi pensamiento es Dios está restaurando a la iglesia a su verdadero diseño, ¿no? Sí. Al diseño original, a donde empezó Jesús trabajando con sus discípulos, ahí enseñándoles, preparando a la gente, pues como decía usted, ya más relacional, cara a cara. ¿Tienes dudas? Pregúntame. Y entonces, pues yo creo que es la iglesia la primera que tiene que ser restaurada. Y me gusta porque soy parte, entonces yo me siento parte de esa restauración. Y Es un digo, voy a privilegio que estemos acá restaurar. escuchándonos. Sí, y ser parte de esta restauración para restaurar a otros, ¿no? Y volver al diseño de salir, evangelizar y llevar el discipulado a las casas. Ese El es mi otro aporte día, y le agradezco. ustedes me están conociendo ahora, pero ya vengo hace años hablando, por lo menos 10 años que vengo hablando de regresar al diseño. Hasta me dijeron, ¿por qué no escribí un libro? Todo, y yo no escribir, no, prefiero hacer esto. Pero
En esto de regresar al diseño, bueno, siempre hablamos de regresar al diseño, muchos creen que regresar al diseño es dejamos el templo y vamos a la casa. Y no, pues yo puedo estar en el templo y no ser discípulo, y puedo estar en la casa y tampoco ser discípulo. O sí. Entonces, el punto acá de regresar al diseño es esto, que volvamos al diseño de la iglesia. ¿Cuál es el diseño de la iglesia? El diseño de la iglesia no era solamente la forma, era para qué existía la iglesia, para qué existe la iglesia. Y la iglesia existe para ser discípulos, no para otra cosa. O sea, después lo demás es secundario. Entonces, hemos priorizado los edificios, las reuniones, como siempre digo, el culto, un montón de cosas, y no lo que realmente tiene valor para Dios, que son los discípulos. Entonces, bueno, gloria a Dios que nos Las está almas. sacudiendo, nos está abriendo los ojos, diciendo, bueno, fíjense, se perdieron en muchas cosas, y en realidad yo quiero esto. Y bueno, Dios nos está trayendo, gloria a Dios por esto, que sé yo, mira, yo ni pensé que iba a estar dando esta enseñanza, ya la di, ya, como esta es la segunda vez que la doy, y de repente nos encontramos de vuelta con Tito en la vida, nos cruza de vuelta el Señor, y me dice, y bueno, ¿y por qué no la da? Y bueno, sí, la doy, dale, bárbaro, buenísimo. Y fíjense que sin saberlo, él prácticamente sin saber mucho el contenido de lo que yo iba a enseñar, ustedes me escuchan a mí y están viendo lo que es Plan Crecer. O sea, es así, o sea, es como Dios nos empieza a conectar a todos de alguna manera, porque Él está tratando de que su iglesia vuelva a ese diseño y Él nos va llamando, ¿no? Y esto que decías vos, hermana, recién, que escuchás y no te choca, sino que al contrario lo recibí con gozo, es porque el Espíritu Santo es el que está haciendo esa tarea, de que nos está juntando de un lado para otro para que podamos observar esto y, como decía el hermano hace un ratito, ver la hermana también, ¿dónde será que yo no estoy haciendo las cosas como debería hacerlas? Bueno, voy a cambiar, voy a retomar. Entonces, esos corazones listos que el Señor tiene hoy en día o dispuestos de la palabra para el cambio, para regresar a ese diseño, es lo que el Señor nos empieza a conectar de un lado a otro y cada vez somos más. Bueno, sí, Roberto, y una más y terminamos, ¿no? ¿Me levantaste la mano ahora o era de hoy? No sé si. Roberto, ¿era de ahora? Está abierto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No queríamos saber, por ejemplo, cómo está la situación en Uganda, porque tú sabes que ahorita actualmente la África está pasando por un proceso serio, Níger, Senegal, y entonces tú dijiste que Uganda, pues, el punto focal donde tú vas a volver. Entonces nos gustaría, como maestro que eres de nosotros, orar por ti, por tu familia. En su momento, no sé qué has averiguado, las cosas no están bien peligrosas. Ahora con la llegada de la corriente musulmana, de toda esa onda que se está moviendo, entonces los cristianos pueden tener mucho sufrimiento. Nosotros tenemos ahí a una muchacha que apoyamos de Nicaragua en Senegal, nos mandó a llamar, nos llamó y nos dijo que oráramos fuertemente por ella, su esposo, porque las cosas se van a poner un poco críticas Sí, ahora con este asunto de la guerra, y yo creo que ya recibieron una amenaza. Entonces ellos están viendo a ver si vuelven de regreso por un momento para ver si se estabilizan un poco y vuelven a regresar, pero ya en ese punto ya ellos recibieron una advertencia. Entonces están claro. valorando qué posibilidad hay que se quede. Entonces, para estar orando por ti, tu esposa, tu familia, y que estemos conectados todos, porque este mover de, como decía Rosalinda, es del espíritu. Entonces tenemos que estar juntos, unidos. Seguro, seguro. Bueno, les cuento rápido. Uganda está en el centro este de África, está rodeada por Kenia, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, que no tiene nada democrático, Ruanda, Burundi y Tanzania, está en el medio. Es una zona, dentro de todo, no de tanta persecución como la que vos decís, que es para otro lado de África, donde obviamente los musulmanes son violentos ahí. Pero acá hay otro tipo de discusiones y demás, muchas veces son discusiones tribales, que yo de repente te vas para la zona de Kenia, donde están los Turkana, donde están los Caramayón, y ahí tenés que ir a veces escoltados con el ejército porque te pueden matar de un tiro porque piensan que el blanco le viene a robar las vacas. No sé, hay miles de problemas, digamos, que pueden hacer así. Hace poquito en el sur de Uganda entraron a una escuela cristiana, mataron gente, se llevaron niños secuestrados, o sea, dos por tres pasa ese tipo de cuestiones. Pero bueno, sabemos lo que es. O sea, el Señor dijo que estos tiempos iban a ser así, que la maldad iba a crecer, que el amor de muchos se iba a enfriar.
Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos, que en los últimos tiempos el carácter de los hombres iba a ser este y que estamos viendo ahora. Son cosas que están pasando y bueno, no somos ajenos a eso, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, tiene que saber Timoteo que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que es algo muy de este tiempo que cada vez más se va a hacer más fuerte eso, ¿no? Y necesitamos oración, ¿no? Necesitamos oración por eso también. Nosotros, por ejemplo, en este caso también, en la tarea que debemos seguir haciendo en Uganda, obviamente por estar en Argentina, la mayor dificultad que nosotros tenemos es la económica. O sea, ustedes saben que Argentina está quebrada. Hace dos días hubo elecciones. De repente una devaluación del 30%. Yo soy comerciante, hoy no había precio. No sabés cuáles van a ser los precios de las cosas, cuánto va a salir mañana, cuánto va a salir pasado. Imagínate estar pensando en un pasaje para Uganda. O sea, es una locura lo que vivimos. Entonces, bueno, dentro de toda esa locura también tenemos que ir. Entonces, bueno, es como que bueno, sí, necesitamos mucha oración, de que el Señor nos guíe en cada paso que vamos a dar, en cada decisión que vamos a tomar. Y bueno, y que también tenemos hermanos allá que están llevando adelante una tarea impresionante, algunos llegando a una tribu que se llama los Sikh, que es una tribu no alcanzada, que nosotros queremos ir a colaborar, queremos ir ahí. Es una tribu que está en una montaña, son 10.000 personas, están arriba en una montaña en el límite con Kenia, que nadie va. O sea, hay toda una tarea para hacer. No los quiero aburrir esta noche con todo eso, pero sí, necesitamos oración. Para todos los que van y los que están en esos lugares se necesita oración, ¿sí? Yo creo que se está poniendo cada vez más difícil, y no solamente en África, en la zona norte de África, que siempre fue así, sino también en Medio Oriente, como sabemos, en India cada vez más, en China, bueno, en América, en Sudamérica está pasando también, en Colombia, que yo, bueno, ahí en México también. O sea, en todos lados se está revolucionando el mundo, pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Todos nosotros para seguir adelante. Así que bueno, gracias por sus oraciones, por todos nosotros, en este caso, por mi vida, por la esposa, mis hijos. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere cerrar entonces, ya que hablamos de orar? ¿Quién quiere orar para cerrar? A ver. ¿Ahí Reina está con ganas de orar? La veo ahí abajo. Sí, eso, bien, es valiente enseguida, dijo que sí. Ahí va, hermano. ¿Dónde está? ¿Está? ¿Qué tenemos? Estamos. Despedimos con una oración, hermana. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. ¿Ya? Oramos. Oramos, amado Dios, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, Papá, por gracias. esta enseñanza, bendito Padre. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el que nos guía, Señor. Si no nos dejamos guiar por tu Espíritu, Señor, lo que hagamos, Señor, es de nosotros, de la carne, Señor. Sí, Que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, que podamos ser apercibidos, Señor, a esa dulce voz, Señor, que nos habla, Señor, pero a veces estamos distraídos y no escuchamos claramente, Señor, lo que tú quieres. Enséñanos, Señor. Capacítanos, Señor, para tu obra, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Sé que hacen tu obra, Señor. Están en tus planes, Señor. gracias. Guárdalos, defiéndelos de todo mal, Señor. Líbralos en el nombre de Jesús, Padre. Que tu reino avance en esta tierra, Señor. Sí, Que Señor. podamos servir esta generación, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Levanta a tus siervos, Señor, y guárdalos, Señor, de todo mal, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, que tu Espíritu Santo avive cada día nuestros corazones, Señor, porque esa llenura, Señor, ese poder, Señor, que tú das a tus hijos, Señor, para que puedan proclamar tu evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias por tu oración. Bueno, ya el hermano Roberto está manejando y lo vemos. Ay, sí, está saludando, no sé, ¿quería decir algo? ¿O está saludando? A ver si está. ¿Estaba saludando o estaba hablando? Querías hablar, hermana, querías hablar. Ahí está. Hola. Es que fíjese que se fue la luz. Uy, Y dice, oye, se fue la luz, entonces ya no. bueno. Ahí Dije, está, ay, llegaste qué para pena, saludar. ¿verdad? Entonces, y ahorita, pues, aunque sea para saludarlo, ¿verdad? Y Bueno, bendiciones. qué lindo. Pero ya no pudimos seguir. Justo Así es que para la estábamos próxima. justo saludando.
Hermano, nos vemos en 15 días, vamos a ir por la clase 11. La que viene es una clase un poquito más larga porque tiene mucho contenido, ¿sí? Así que prepárense para 1 hora y media por lo menos, ¿sí? La próxima. Y bueno, lindo verlos acá. Como saben, ustedes ahí en el grupo tienen mi número de teléfono personal. Yo no tengo Hoy ningún sí. problema que ustedes me escriban, que me pregunten cosas, que se saquen dudas, si están viendo algo. Estoy disponible para lo que sea. Así que me escriben y tal vez no les responda rápido porque estoy trabajando a veces, pero inmediatamente cuando yo pueda les respondo. Así que bueno, gracias por estar. Ha sido una bendición verlos de vuelta y nos estamos viendo entonces en 15 días, ¿sí?